Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están llevando este día? Espero que estén llenos de energía y entusiasmo, porque yo estoy a tope. Hoy, como saben, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado ríos de tinta, y que sigue siendo un tema candente en el universo de las telenovelas turcas y en el corazón de todos nosotros, los fans, la compleja, apasionada y finalmente misteriosa relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy desentrañaremos el drama, exploraremos los rumores más jugosos, analizaremos las revelaciones más impactantes y, sobre todo, intentaremos arrojar algo de luz sobre la nebulosa que rodea a esta pareja que en su momento fue considerada la encarnación misma de la perfección, el ideal romántico hecho realidad. Vamos a diseccionar esa famosa crisis de la que tanto se ha hablado, y trataremos de desvelar qué se esconde detrás de ese enigmático "lo sacrifiqué todo", que como un eco persistente, ha resonado en titulares y redes sociales. ¿Listos para un viaje lleno de chismes, emociones a flor de piel y, por supuesto, una buena dosis de información privilegiada? Yo por supuesto que sí. Antes de empezar, una pequeña parada, un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta gran familia pero todavía no se han suscrito, por favor, háganlo ahora mismo. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí les traigo la primicia, el chisme más jugoso y los análisis más profundos del fascinante mundo del entretenimiento. Suscribirse es totalmente gratis y me ayuda un montón. Así que, por favor, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada de nada. Mil gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, pongámonos en materia. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, como la mayoría de ustedes saben, comenzó en el mágico y a veces implacable mundo de los sets de grabación. Concretamente en el de la exitosa serie Erkenci-Kuş. La química entre ellos era simplemente innegable. No se limitaba a traspasar la pantalla, la incendiaba. Los fans, con su instinto infalible, no tardaron en darse cuenta de la chispa, del magnetismo, y de que algo más estaba sucediendo entre los protagonistas. Empezaron a circular rumores, como polen transportado por el viento, sobre un romance que se extendía fuera de la ficción. Y aunque en un principio ambos intentaron mantener la discreción, los fans, con su ojo clínico y su pasión por los detalles, comenzaron a detectar señales, miradas cómplices, gestos sutiles que parecían confirmar lo que todos anhelaban, que el amor de Sanem y Can, los personajes que interpretaban, se había trasladado a la vida real. Y es que, ¿quién no se enamoró de la historia de amor de Can y Demet en la serie? La forma en que se miraban, con esa mezcla de ternura y deseo que hacía suspirar a la audiencia, la complicidad que emanaba de cada escena, como si hablaran un lenguaje secreto, la pasión desbordante que los consumía. Era absolutamente imposible no desear que esa magia, ese hechizo, continuara en la vida real. Y bueno, al principio todo parecía indicar que sí, que la magia se había extendido fuera del set, que el amor de ficción se había convertido en realidad. Salidas juntos, fotos tomadas en momentos que sugerían intimidad, comentarios cariñosos en redes sociales. Era el sueño hecho realidad para millones de fans en todo el mundo. Un cuento de hadas moderno con dos jóvenes y guapos protagonistas que, al parecer, estaban destinados a ser felices para siempre. Pero como ocurre tantas veces en estas historias, en estas narrativas románticas con final feliz, la felicidad, lamentablemente, no dura para siempre. Los rumores, como una sombra que se alarga al atardecer, comenzaron a extenderse sobre la pareja. Los medios de comunicación, siempre ávidos de novedades, se hicieron eco de las especulaciones. Y los murmullos, las conjeturas y las noticias de una supuesta crisis comenzaron a circular con fuerza. Se hablaba de discusiones, de desacuerdos que no podían ser resueltos, de diferencias irreconciliables que amenazaban la estabilidad de la relación, de agendas profesionales que no coincidían y que dificultaban el encuentro y el tiempo de calidad. Y por supuesto, la prensa del corazón, con su afán por el drama y su capacidad para amplificar cualquier rumor, no tardó en hacer de las suyas, alimentando el fuego de la especulación y magnificando cualquier detalle que pudiera dar pie a una noticia jugosa. Uno de los puntos más polémicos, y que ha dado lugar a un sinfín de debates y análisis, es la misteriosa frase, "lo sacrifiqué todo". ¿Qué significaba exactamente? ¿A qué se refería? ¿Quién pronunció esas palabras que resonaron con tanta fuerza en los medios? ¿Fue Demet, atormentada por las consecuencias de sus decisiones? ¿Fue Can, enfrentándose a las encrucijadas de su propia vida?
Esta frase, que capturó la atención de todos, generó aún más intriga y alimentó las especulaciones. Algunos fans, con el corazón roto y la esperanza aún intacta, interpretaron que Demet, en un gesto de amor extremo, había renunciado a oportunidades profesionales que hubieran impulsado su carrera, todo por estar al lado de Khan y priorizar la relación. Otros, con un enfoque más crítico, pensaban que era Khan quien había tomado decisiones que, de alguna manera, perjudicaron su carrera, quizás por la necesidad de proteger la relación, o por la dificultad de compatibilizar una vida personal con un trabajo que lo absorbía por completo. La realidad, como suele suceder en estos casos, es mucho más compleja, mucho más multifacética y probablemente mucho más dolorosa. Analicemos con la mayor objetividad posible las posibles razones que pudieron estar detrás de esa supuesta crisis y de la frase que la acompañó. En primer lugar, la fama y la implacable atención mediática. Cuando dos actores se convierten en una pareja mediática, en un fenómeno de masas, la presión es, sencillamente, abrumadora. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra, es analizado con lupa, diseccionado y reinterpretado por los medios de comunicación y por los fans. La falta de privacidad, la constante persecución de los paparazzi, la necesidad de estar siempre a la altura de las expectativas, de mantener una imagen perfecta, de evitar cualquier controversia. Todo esto inevitablemente puede pasar factura a cualquier relación, por muy fuerte que sea su base, por muy sólido que sea el amor que la sustenta. La exposición constante, la ausencia de espacios personales, la dificultad para vivir una vida normal, sin ser juzgados o comentados, son factores que pueden minar cualquier vínculo. En segundo lugar, las agendas profesionales, a menudo incompatibles. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir son, y en ese momento ya eran, actores muy solicitados, con proyectos que se extendían a nivel nacional e internacional. Compaginar sus carreras, viajar constantemente de un lugar a otro, pasar largos periodos de tiempo separados, enfrentar rodajes extenuantes y, al mismo tiempo, tratar de mantener una relación a distancia. Todo esto, por muy romántico que pueda parecer en la ficción, puede generar tensión y dificultar el mantenimiento de un vínculo sólido y duradero. Las prioridades cambian, los objetivos profesionales pueden tomar caminos diferentes, los ritmos de vida se distancian y, a veces, el amor, por más intenso que sea, no es suficiente para superar estas barreras. La necesidad de tomar decisiones, de elegir entre la carrera y la relación, puede ser un peso demasiado grande. En tercer lugar, las diferencias personales, a menudo subestimadas. Aunque la química en pantalla fuera innegable, y aunque los fans soñaran con un amor perfecto, la realidad es que Can y Demet son personas con personalidades distintas, con experiencias de vida diferentes, con expectativas distintas sobre el futuro, sobre la familia, sobre el éxito y la felicidad. Y lamentablemente a veces estas diferencias, por más sutiles que sean, pueden ser insalvables. Los celos, las discusiones, la falta de comunicación, las diferentes formas de enfrentar los problemas. Todos estos factores combinados pueden desgastar cualquier relación, incluso aquellas que comienzan con el pie derecho. Es crucial que las dos personas involucradas tengan una comunicación fluida, que compartan los mismos valores y que estén dispuestas a ceder y a comprometerse. Pero, ¿qué hay de cierto en la frase «lo sacrifiqué todo»? ¿Quién la pronunció y, lo más importante, qué significaba en el contexto de su relación? Esta es la parte más difícil de dilucidar, ya que la información que tenemos es, en su mayoría, especulativa y basada en rumores, en interpretaciones y en las declaraciones que se hicieron en su momento. Sin embargo, podemos analizar algunas posibilidades, algunas hipótesis que nos permitan acercarnos a la verdad. Quizás Demet sintió que tuvo que renunciar a algunas oportunidades profesionales que eran importantes para ella, tal vez por la presión de ser una pareja mediática, por la necesidad de mantener una imagen pública que no siempre coincidía con sus deseos, o por la dificultad de compaginar su carrera con su vida personal. Quizás el hecho de ser una pareja tan expuesta la limitó en algunos proyectos, la obligó a tomar decisiones que no eran las que ella realmente quería, o la obligó a priorizar la relación por encima de sus ambiciones profesionales. Tal vez, la frase se refería a algo más íntimo, a decisiones personales que impactaron en la relación de manera significativa, a renuncias que solo ellos dos conocen. Por otro lado, es posible que Can también sintiera que había sacrificado algo por Demet. Quizás la presión de mantener una relación en el ojo público lo llevó a tomar decisiones que de alguna manera perjudicaron su carrera, o a tomar proyectos que no eran los que realmente quería, o a limitar su libertad personal. O tal vez simplemente la relación con sus altibajos,
exigencias y sus complicaciones, consumía mucho tiempo y energía, impidiéndole concentrarse en sus proyectos, en sus objetivos, en su propia felicidad. En definitiva, la verdad sobre esta supuesta crisis, sobre lo que cada uno sacrificó y sobre lo que realmente ocurrió en su relación, solo la saben ellos dos. La realidad es que, como en todas las historias de amor, hay muchas capas de complejidad, de emociones y de decisiones que quedan ocultas a los ojos del público. Lo que sí podemos afirmar es que la presión mediática, las agendas profesionales incompatibles y las diferencias personales, probablemente, jugaron un papel importante en el final de su relación, por muy tristes que nos parezca. ¿Y ahora, qué ha pasado después de la supuesta crisis? ¿Cómo es la situación actual de Khan y Demet? Pues bien, como todos sabemos, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han seguido adelante con sus vidas y con sus exitosas carreras profesionales. Can ha consolidado su éxito a nivel internacional, protagonizando series y películas en Italia y otros países, demostrando su talento y su versatilidad. Demet, por su parte, ha continuado trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas y admiradas del país. Ambos han seguido cosechando éxitos, demostrando su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Si bien no se les ha visto juntos públicamente ni han hecho declaraciones explícitas sobre el tema, ni han hablado de la relación en profundidad, lo cierto es que a día de hoy, cada uno sigue su camino, enfocado en sus proyectos y en su propia felicidad. Y aunque el corazón de muchos fans siga soñando con un reencuentro, la realidad es que la vida continúa, y cada uno está enfocado en su propio crecimiento y en su propia realización personal. Han demostrado cada uno a su manera, que la vida sigue, que el trabajo es una prioridad y que la felicidad, aunque a veces sea difícil de alcanzar, siempre es posible. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión mediática, las agendas profesionales incompatibles y las diferencias personales pueden afectar, e incluso romper, cualquier relación, incluso aquellas que parecen perfectas desde fuera. La frase "lo sacrifiqué todo" sigue siendo un misterio, un enigma que solo ellos dos pueden descifrar. Pero lo que sí sabemos y de lo que podemos estar seguros, es que detrás de cada historia de amor, detrás de cada relación, hay mucho más de lo que vemos, hay una complejidad de emociones, de decisiones y de vivencias que escapan a nuestra comprensión. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Hemos explorado a fondo la supuesta crisis de Can Yaman y Demet Özdemir, analizando los rumores, las posibles causas y la situación actual. Hemos reflexionado sobre la presión mediática, las agendas profesionales y las diferencias personales que a veces pueden romper el hechizo del amor, por muy fuerte que sea. Muchas gracias por ver este vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme su opinión sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Can y Demet? ¿Creen que podrían reconciliarse algún día? ¿Qué interpretaciones le dan a esa frase misteriosa? Cuéntenmelo todo en la sección de comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de irme, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden, la suscripción es gratuita. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y gracias por ser parte de esta gran familia.